Los bancos y los mercados financieros se convierten en aliados. Aquí nos dicen que la fe de los legisladores en el valor de las finanzas no se vio reducida por su implosión en 2008. Pues de hecho, su reacción a la crisis financiera global consistió en insistir en que se asignara más capital de cada economía a los bancos del sector privado y apoyarlos con una política monetaria ultralaxa, en la que, por decirlo así, los tipos de intereses cercanos a cero fueron complementados con la compra hecha por los bancos centrales en bonos del gobierno, o incluso en algunos casos de empresas, esto para mantener sus precios elevados, lo cual aumentó de manera radical el lado de los activos de los principales bancos centrales del mundo. Pues aquí es importante decir que a los países que aspiran a lograr los niveles de prosperidad de Estados Unidos, pues se les ha aconsejado, sobre todo a sus acreedores multilaterales, que hagan de la profundización financiera la expansión y la regulación de los bancos y los mercados financieros. Esto es una parte central de su estrategia de desarrollo, y que al mismo tiempo esos acreedores pues consideren que las políticas que restrinjan el crecimiento de los bancos, políticas como limitar los tipos de interés o reducir el préstamo transfronterizo, supongan una represión financiera, pues, lo cual implicaba que la liberación financiera era parte de, por decirlo así, una liberación más amplia en el sector. Nos dan el ejemplo que en 2015, cuando el FMI terminó un exhaustivo estudio, el cual tenía como objetivo repensar la profundización financiera, pues llegaron a la conclusión de que aunque los efectos positivos de la expansión del sector podían debilitarse cuando se alcanzaban niveles elevados del PIB per cápita, o si crecían, por decirlo así, con mayor rapidez, pues hay muy poco o ningún conflicto en promover la estabilidad financiera y el desarrollo financiero. Y la mayoría de los mercados emergentes todavía están en una franja de desarrollo financiero relativamente segura y que fomenta el crecimiento. Pero pues aquí la creencia de que el progreso económico requiere un sector financiero creciente con los bancos como parte esencial es un poco contraintuitivo en numerosos aspectos. Si los intermediarios financieros promueven el crecimiento económico, movilizando el capital y dándoles mejores recursos, pues cabría esperar que la producción nacional del PIB creciera con más rapidez que la producción del sector financiero, pues con lo cual disminuiría su participación en el PIB nacional. De este modo, con el tiempo, los mercados financieros deberían, al ganar eficiencia, ser capaces de expandirse a expensas de los bancos, que suelen explicarse como un mecanismo alternativo para canalizar los fondos de los ahorradores a los prestatarios cuando los mercados de acciones y bonos están insuficientemente desarrollados y, por decirlo así, la información no fluye de manera libre. Pero pues incluso en las economías capitalistas modernas, los bancos han consolidado su papel esencial en el universo financiero hasta el punto de exigir un rescate completo. Esto lo vimos en el 2008 con su solvencia y su liquidez que los hizo evaporarse. La siguiente primicia es el problema de la banca. Como hemos visto a lo largo del tiempo, en la contabilidad nacional surgen diversos problemas como las actividades que parecen añadir valor a la economía, pero cuya producción no tiene un precio definido. Aquí muchos de los servicios prestados por el gobierno y las organizaciones del sector del voluntariado se integran en esta categoría, como lo hacen los productos del sector privado, que por lo general se promueven gratuitamente, como por ejemplo el motor de búsqueda de Google y el navegador de Mozilla, que habitualmente en las cuentas nacionales se les atribuye un valor, y a pesar de que muchos críticos del libre mercado objetan que los bienes y servicios que no son de mercado se hayan subsidiados de manera cruzada, esto por los productores del sector del mercado, y que constituyen una pérdida para ellos, con lo cual sustraen, por decirlo así, algo a la productividad nacional. Aquí hay que tener en cuenta que según tal razonamiento, los bancos hacen una contribución positiva a la producción nacional y que su capacidad para aumentar el coste de tomar prestado por encima del coste constituye una medida principal de esta contribución. Otro tema importante en este capítulo nos habla de los señores de la creación, específicamente de dinero. Aquí, con todo, las grandes empresas financieras tuvieron cuidado de asegurarse una reducción de la regulación en vez de la completa desregulación definida de los partidos de libre mercado. Aquí es importante resaltar lo que nos decía el ganador del premio Nobel, Friedrich Hayek, en su racionamiento, el cual fue que para mantener sus elevados beneficios, los grandes bancos comerciales y de inversión seguían necesitando que los reguladores mantuvieran a los competidores potenciales fuera del mercado. Así pues, que se restringieran las licencias bancarias, podría decirse que ayudaba a los grandes actores existentes. Pero irónicamente, el desastroso comportamiento de los grandes bancos, que desató la quiebra del 2008, obligó a los reguladores, en especial en Europa, a extender y complicar aún más el ya arduo proceso para obtener una nueva licencia. Esto obviamente frustrando sus planes de desatar a una hambrienta horda de bancos retadores, también a nuevos bancos pequeños que competían con los grandes. Esto al emitir licencias de manera limitada, los gobiernos y los bancos centrales pues estaban reconociendo de forma lenta algo que aún eran reacios a anunciar en público, y obviamente el extraordinario poder del préstamo de los bancos del sector privado para determinar el ritmo de la creación monetaria y por lo tanto del crecimiento económico.
Las finanzas y la economía real, aquí es otro factor importante y relevante en este capítulo, y acá nos dice que durante los siglos los ingresos ganados con el cobro de intereses eran considerados una sustracción y no un símbolo de la actividad productiva. Después aquí se trata de un juicio moral y económico al mismo tiempo, pues como hemos visto, por ejemplo, la Iglesia romana prohibió el cobro de intereses durante la mayor parte de la Edad Media, mientras que un filósofo ilustrado como por ejemplo John Locke escribió en 1962 que los banqueros eran simples intermediarios que, según él, se comían una parte de las ganancias del comercio en vez de crear ganancias por sí mismos. Pues ya antes de que se iniciara el estudio formal de la economía, a finales del siglo XVIII, muchos intelectuales y escritores habían llegado a la conclusión de que los bancos no producían valor y de que no solían actuar en beneficio del interés público. Entonces aquí resaltamos el pensamiento de los fisiócratas, y es que para ellos las finanzas no pertenecían a un sector agrícola y que por lo tanto se contemplaban como improductivas. Pues llegamos al pensamiento de Adam Smith, el cual adoptó un punto de vista similar al de los fisiócratas, y aunque raramente mencionó de manera explícita a los banqueros, pues según Smith, estos no crean más de lo que obtenían, y que para él la idea de hacer dinero a partir del dinero no resultaba válida en conjunto, aunque pues sin duda esto ayudaba a los banqueros a, según él, llenarse los bolsillos. También vemos el punto de vista de Karl Marx, el cual introdujo otra idea que ubicó al sector financiero en la fase de la circulación del circuito del capital, donde el valor creado en la producción se materializaba a través de la distribución y en últimas instancias es usado en el consumo. Entonces, para Marx las finanzas constituyen un catalizador que transforma el capital en forma de dinero en capital de producción. Acá se usaban los medios de producción como las fábricas, la maquinaria y la mano de obra viva. También pues la fuerza de trabajo, por supuesto, por parte de los empleados, y de ahí pues que cualquier ingreso fuera pagado con el valor generado por otros. Entonces aquí, más que añadir valor, las finanzas simplemente toman parte de la plusvalía generada mediante el proceso de producción sin que haya alguna regla estricta sobre cuál debe ser esa cantidad.